Los instrumentos habíamos hablado, auxiliares, preventivos y correctivos, ¿verdad? Pero en el desarrollo de los instrumentos preventivos me encuentro con una subclasificación que el día de ayer habíamos dejado pendiente. Les había dicho por qué la educación ambiental es un instrumento primario directo, perdón, indirecto. Entonces existe también una clasificación relacionada a lo directo y lo indirecto. Y dentro de lo indirecto hay los primarios y secundarios. Cuando un instrumento es directo, cuando este instrumento que vamos a utilizar ha sido o tiene como objetivo directamente, ¿no?, ser utilizado en la gestión ambiental. Por ejemplo, nosotros conocemos los filtros, ¿verdad? Conocemos los filtros de mangas, los filtros de compactos. Estos filtros que han sido diseñados, ¿con qué finalidad han sido diseñados? Con la única finalidad de controlar el tema de polución, contaminación del aire. Entonces, por eso es que se denominan instrumentos directos. En cambio, los instrumentos indirectos son aquellos instrumentos que inicialmente no han sido diseñados, planificados, elaborados para lo que es la gestión ambiental. El caso específico de lo que vimos el día de ayer, la educación ambiental. La educación en sí, la educación no se pensó inicialmente con la única finalidad, con el único objetivo de atender la problemática ambiental. Eso se dio en el camino. En el camino se identificó como oportunidad que se podía aprovechar el tema de la educación en la solución de la problemática ambiental. Por eso es indirecto. Entonces, dentro de los instrumentos indirectos, ¿no?, los que se habían implementado para otras cosas, pero no específicamente para la gestión ambiental, tenemos el caso de la educación ambiental y tenemos lo que vamos a ver el día de hoy, el tema de la normalización. ¿Qué será la normalización? ¿Qué es la normalización? ¿Qué entendemos por normalización? A ver, Abel, ¿estás o no estás, Abel? Sí, doctor, aquí estoy. La normalización yo le entiendo como el hecho de poder implementar las normas que están en el marco normativo, ¿no?, de cada institución, o en ese caso a su respectivo sector, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Qué más? A ver. Fiorella, ¿dónde estás? Doctor, buenos días. ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Qué entiendes por normalización, aparte de lo que ha dicho Abel? Es una actividad, ¿no?, que tiene por objetivo establecer algunas normas o disposiciones, ¿no?, para ser cumplidas. Más que establecer, es implementar, ¿verdad? Vamos a poner en práctica las normas. Bien. Para que entremos en esta partecita, voy a aprovecharme dos cosas. ¿Ven ustedes la fotografía? ¿Ven la presentación que tiene ese celular? Y es muy similar, tal vez, al que nosotros tenemos. Puede tener de una marca a otra ciertas variaciones, pero en términos generales tienen una estructura muy similar.
Y es más, cuando yo, por ejemplo, elaboro un aplicativo, quiero que ese aplicativo sea utilizado también en un Motorola, en un Huawei o en un celular Vitel. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí como fabricante, como proveedor, como prestador del servicio, cubrir una mayor cantidad de mercado. Entonces, con esa situación de cubrir la mayor cantidad de mercado, lógicamente se va a traducir en ganancias. Pero lo que voy a tener que considerar en el camino es una situación de estandarización o de normalización, de tal forma de que pueda ser utilizado en cualquier país, en distintos idiomas y por distintas marcas, por ejemplo. Entonces, a lo que mencionaban Abel y Fiorella, claro, es implementar las normas, es cumplir las normas, y esas normas lo que tienen son una serie de especificaciones que van a hacer posible, entre otras cosas, de que este aplicativo o este celular sea utilizado en cualquier parte del mundo. ¿Y cómo es que la normalización puede ser utilizada o puede ser aprovechada en la gestión ambiental? La normalización es utilizada en la gestión ambiental cuando nosotros vamos a tener diversos tipos de instrumentos, como por ejemplo los LMPs, ¿verdad? Como por ejemplo las metodologías de análisis. Todo esto que podemos normalizar, estandarizar, tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La finalidad es hacerlo tal cual está establecido. ¿Y qué pasa si yo hago como está establecido? Lo más probable es que voy a tener resultados acordes a lo que estaba esperando. Por ejemplo, y aquí me voy a aprovechar de lo que estábamos poniendo en alcance al inicio. Si yo tengo una plataforma donde voy a utilizar una herramienta, ¿no? Un recurso de un aplicativo como es el Moodle, y voy a utilizar o implementar un foro. El foro tiene, entre otras cosas, diversas modalidades, formas. Y una de ellas es aquella donde yo voy a responder a un primer tema de discusión. Entonces, ese procedimiento nosotros, si lo cumplimos, lo que vamos a tener es un desarrollo normal. Por eso viene normalización. Pero si no cumplimos tal cual es el procedimiento, lógicamente vamos a tener este tipo de discrepancias, que eso es también normal. Discrepancias en las cuales nosotros vamos a decir, pues lo que está defendiendo Abel, que es correcto también, donde él dice, pues sí, pasó un evento y no se nos notificó, ahora pues creíamos de que estábamos también en lo correcto. Entonces, fíjense ustedes, aquí la normalización lo que busca es evitar que ocurran esos problemas. Mediante la normalización, mediante la estandarización, lo que nosotros vamos a tener es la certeza de proceder adecuadamente, la certeza de contar con los materiales adecuados en algún momento
específico, de tal forma que vamos a ahorrar tiempo, dinero y las cosas se van a desarrollar de mucho mejor manera. Eso es la normalización. Ustedes han escuchado hablar de la ISO, ¿verdad? ¿Qué es la ISO? Gabriela, ¿dónde estás? Gabriela, ¿no estás? Henry. Presente, ingeniero. Sí. Las ISOs son entes, ¿no? Que te dan ciertas normas para que puedas tener un proceso de certificación, se podría decir, ¿no? No. La ISO es la Oficina Internacional de Estandarización. Que yo sepa, hay una sola, no hay varias. Entonces, lo que hace este organismo es justamente estandarizar o normalizar. ¿Por qué es importante estandarizar? Cuando hablamos de gestión ambiental, ¿por qué es importante estandarizar? ¿O no sería importante? José, ¿estás? Sí, doctor. ¿Cómo estás, José? Un poco enfermo, pero bien, más o menos. El coronavirus no se contagia por la red, ¿no? Sí hay contagio, ya para el aula 203 ya lo estoy enviando. Bueno, entonces ahí tenemos que estandarizar un procedimiento para evitar contagios. Bien, veamos. ¿Por qué sería importante estandarizar, José? ¿O no será importante? Sí, es importante porque cualquiera que tendría este estándar podría adecuarse, ¿no? O sea, es ver como un reglamento. No te entiendo muy bien. O sea, cuando nosotros nos referimos el término estandarizar, es que damos unos parámetros para que lo demás se pueda adecuarse, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera. Ok, muy bien. Sí, está bien desde ese punto de vista. Pero es importante estandarizar porque nosotros vamos a tener lo siguiente y vamos a darle una relación desde la siguiente forma. Cuando yo estandarizo, por ejemplo, cómo debe ser o de qué tamaño debe ser, ¿no? O cómo debe ser el hilo que tiene los accesorios de media, los codos, las T's, las válvulas, todo de media. Yo voy a tener la certeza que encontrar un tubo de media o un codo de media en Perú, en Bolivia, en China, va a seguir o va a ser el mismo. Voy a tener la certeza de que voy a poder utilizar el mismo repuesto. De tal forma de que eso me va a ahorrar tiempo, pues, porque si fuera diferente, tendría que mandarlo a fábrica, que una organización, por ejemplo, haya realizado una modificación en su proceso. Y como está establecido, y también la ley le faculta a poder tener la propiedad intelectual y los derechos de autoría, esa organización podría no difundir esa modificación. Sin embargo, nosotros sabemos que es importantísimo que sí realice esa gestión o que sí y lamentablemente voy a tener que llamar, pues, porque existe un segundo grupo de los llamados instrumentos directos. ¿Qué son estos instrumentos directos? Como les había mencionado, son aquellos instrumentos que son diseñados con la finalidad, con el objetivo de
preservar el medio ambiente. Por ejemplo, voy a ver en el caso de diseño, ¿no? ¿Qué hago? Entre otras cosas, por ejemplo, diseño un filtro. En mi proceso incluyo un filtro. Mi proceso sin ese filtro tal vez pudiera realizarse, ¿no? Con una chimenea y todos los gases de combustión, pues los inadecuadamente lo hago de que se vayan a la atmósfera. Pero, como sabemos de que eso tiene efectos negativos en el medio ambiente, lo que vamos a hacer es diseñar, entre otras cosas, un equipo que permita de que esos gases, antes de que sean liberados a la atmósfera, sean tratados adecuadamente. Entonces estoy diseñando un equipo, un filtro. Y este diseño es un instrumento directo. Cuando hablamos de los instrumentos directos, sobre todo, encontramos a los instrumentos referidos a la gestión y a la calidad. Y aquí sí, pues en esta partecita vamos a conversar mucho porque es algo que nosotros lo tenemos muy arraigado y bastante avanzado en todas nuestras instituciones, incluso donde han estado ustedes de practicantes y todo. Cuando hablamos de calidad, volvemos a mencionar lo que habíamos dicho, la normalización. Establecemos normas, límites máximos permisibles. ¿Con qué finalidad se hace? Con la única finalidad de cuidar o preservar el medio ambiente. Entonces, esa normalización en específico es un instrumento directo. Cuando hablamos de calidad, encontramos conceptos como, por ejemplo, la calidad total, que está relacionada a realizar las actividades de tal forma que nosotros no solamente ofertemos un producto de calidad, sino también que en nuestros procesos todas las actividades se desarrollen de tal forma que estemos actuando bajo parámetros, cumpliendo normas y tengamos como resultado, ¿no?, un adecuado actuar que nos va a permitir no solamente cumplir con el tema de la calidad del producto, sino también de los temas paralelos, como es la protección del medio ambiente. Dentro de la gestión podemos encontrar la planificación, el diseño, la cartografía, diferentes instrumentos que son importantísimos cuando nosotros los vamos analizando y relacionando con la gestión ambiental. Veamos, por ejemplo, ¿no? Ya en la introducción habíamos hablado bastante de la normalización. La normalización, como bien lo hemos definido, y ustedes también han dado su definición, su opinión. La normalización, pues, es una situación donde se tratan de establecer normas para realizar un procedimiento o especificaciones técnicas para obtener un producto. Por ejemplo, y ahora me voy a aprovechar de algo que yo conozco. ¿Quién de ustedes, mis estimados jóvenes, ahora está en pleno proceso de construcción? Hitson, creo que estás construyendo un hotel de 20 pisos. No, doctor. Ah, me equivoqué. Una casa nomás, una casita. Una casita.
Hitson, ¿qué cemento comprarías para tu casita? Cemento Rumi o si no, Wari. Ya. Y para todos, jóvenes, ¿por qué cemento Rumi? Porque es más resistente, más fuerte. Ya, él dice que es más resistente, más fuerte. ¿Y el otro cemento no sería? También, pero varía, ¿no? En algunos componentes químicos podría ser, en los aditivos, podría ser, ¿no? Y Falso, si está normado, la norma técnica peruana, la C150, nos dice de que debe tener mínimamente 56% de silicato tricálcico. Y todos los cementos cumplen con eso. Entonces, vamos a ver de que eso es la normalización. Establecer normas. Establecer normas no solamente desde el punto de vista, cuando nosotros a veces hablamos de normas, nos queda en la cabecita de que es solo las leyes con las cuales nosotros vamos a sancionar y nada más. No, la norma parte también de establecer algunos criterios técnicos que se tendrían que cumplir, como por ejemplo los estándares de calidad ambiental, ¿verdad? Los límites máximos permisibles, estas normas de producto que les digo, la NTP, eso es normalización. Y sobre todo, cuando hablamos de un proceso de normalización, para que esto tenga validez, tiene que estar documentado. Tiene que estar documentado físicamente y aprobado por un organismo competente y reconocido. Como por ejemplo, en este momento está pasando una señora acá por donde estoy viviendo, que está ofreciendo ají de fideo. Ella tiene un procedimiento cómo cocinar su ají de fideo. Y ustedes también lo saben hacer. Pero ese procedimiento para cómo realizar este ají de fideo, ¿está escrito? ¿Está documentado? ¿Está aprobado? No, entonces no está normalizado. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces, para nosotros hablar de normalización, ese documento tiene que estar escrito y tiene que estar aprobado por un organismo reconocido, como por ejemplo decíamos la ISO o la NTP, ¿no? INACAL, todos esos organismos que van a certificar que ese procedimiento, por ejemplo, es el adecuado o tiene por lo menos algún nivel, ¿no? De exigencia y correspondencia para lo que se quiere normalizar. Luego, este documento tiene que ser de acceso al público. Si no, pues, ¿de qué estamos hablando? Una normalización para mí nomás no sirve. Tiene que ser de acceso al público. Tiene que difundirse para que el resto de personas utilicemos esa norma para realizar nuestros productos. Y ahí viene lo que les decía, el caso del cemento. No es que Rumi nada más tiene esa norma técnica. También lo tiene Wari, también lo tiene Cemento Sol. Todos lo tienen. Y cuando hablamos de normalización o estandarización, se supone que lo que se va a desarrollar es establecer una norma que nos dé especificaciones técnicas, por ejemplo, pero esas especificaciones técnicas no pueden ser establecidas de forma unilateral, solamente, por ejemplo, por el caso del cliente. Hitson me dice, no, yo quiero 80 y tiene que ser 80. No, pues no va a llegar nunca a 80. Por el contrario, tampoco puede ser de que la resistencia del cemento esté por debajo de 200, de 210 kilogramos fuerza a los 7 días, ¿verdad? Y que la empresa me ofrezca solamente 120, la mitad. ¿Qué va a pasar con mi casa? Mi casa se va a caer. Entonces, en un proceso de normalización se necesita el consentimiento, el consenso de todas las partes, tanto del fabricante como del cliente, como del gobierno, como todos. ¿Para qué? Para que este documento que va a ser aprobado sea
sea y tenga pues la opinión favorable de todos. Con este documento, lo que se busca es que todos realicen lo mismo, realicen la misma actividad, sea repetitivo y sobre todo que permita una fabricación pues continua. Y lo más importante y algo que hemos repetido desde el inicio del curso es que este tipo de instrumentos no son obligatorios, o por lo menos generalmente no son obligatorios. Suelen ser voluntarios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo soy fabricante de cemento y no cumplo pues la norma? No existe un tema legal que me diga de que se me va a sancionar, cerrar o simplemente demandar por incumplimiento de la norma. Pero sí el mercado o el cliente simplemente ya no me comprará, pues. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros entendamos de que estos procesos referidos a la normalización, a la certificación, son de carácter voluntario. Doctor, Adelante. si el cemento fuera importado, a veces sabemos que las normativas en cada país son muy diferentes. Y el caso de Wari, su cemento es importado. Ellos no tienen una planta aquí en Perú. Y creo que los maestros lo quieren más porque fragua más rápido en comparación a otros cementos. Entonces, estas empresas que traen cemento importado y lo embolsan en el país, ¿cómo pasa su proceso de esta normalización? Ah, ya, ok, muy bien, ya les he dicho, pues. Están preguntándome algo que es en lo que yo he trabajado. Y como tal, me va a traer bastante facilidad. A ver. Les voy a proyectar esto. Ajá. Esta es una presentación que hicimos en el Colegio de Ingenieros, referido justamente a cómo es que se da el arranque de proyectos de planta, y hay un concepto de commissioning, que lo que se trata es justamente de realizar las cosas adecuadamente desde el inicio, en toda y cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de que hay errores diversos que nosotros encontramos en las actividades, ¿no? de los proyectos de ingeniería, y lo que se quiere es que esto no ocurra. Pero lo más importante, ¿no? Lo más importante es que cuando nosotros vamos a ver esto, un proceso, en este caso tengo el caso de la cal, un proceso que, como ven ustedes acá, puede desarrollarse pues en el piso, en un horno de este tipo, de este otro tipo. ¿Qué es lo que vamos a tener como consecuencia? De que en cada uno de estos procesos el producto va a tener ligeras diferencias. Diferencias como, por ejemplo, el hecho de que la atmósfera ha tenido más o menos aire, es más o menos oxidante, y el producto lógicamente puede tener una mayor cantidad o no de entre otras cosas, óxido de calcio, por ejemplo, o en el caso del cemento, el silicato tricálcico. Ahora, pero este mismo procedimiento se repite pues en Perú, en la India, en Tailandia, de donde extraen ese cemento, ¿verdad? Y va a haber pues ligeras variaciones. Va a haber ligeras variaciones en donde este proceso, por ejemplo, de calcinación, eso será en todo el mundo. Pero va a haber ligeras variaciones en donde el producto al final puede tener algunas pequeñas diferencias. O utilizar pues un horno vertical o horizontal, ¿no? Va a dar como consecuencia de que el producto tenga más o menos impurezas.
pero en el fondo todos van a tener como resultado un mismo producto, que en este caso es el C3S o el clinker, que se utiliza en la fabricación del cemento. Ese cemento que nosotros podemos utilizarlo y aprovecharlo, en algún momento puede tener una mayor cantidad o menor cantidad de un componente mineralógico que le da la resistencia al cemento, mayor o menor proporción, pero en cuanto a la gran diferencia, eso no existe. Por eso es que lo que hace esta compañía es traer pues ese cemento, ¿no? Traer ese cemento para que lo que hace en el Perú es embolsarlo y distribuirlo. ¿Por qué fragua? ¿Por qué fragua? Porque esta empresa, entre otras cosas, no tiene toda una cantera para poder utilizar pusolana o yeso como si la tienen las otras empresas. Entonces, desde ese punto de vista, es que esas limitaciones que tiene para nosotros como usuarios, en cierto punto resulta más beneficioso. Pero ya volviendo a lo que es la normalización, la norma nos exige de que el cemento tenga, por ejemplo, un valor mínimo en cuanto a la resistencia. Es que la resistencia es algo que me lo va a dar un componente mineralógico, que todos los cementos lo van a tener. Y las empresas saben de que para cumplir con ese mínimo de componente mineralógico, simplemente tienen que moler, ¿no?, el clinker y evitar, entre otras cosas, las mezclas con una mayor o menor proporción, de tal forma de que cumplan pues la norma técnica que les permita salir al mercado también. Si no se cumpliese, ellos no podrían salir al mercado. ¿Qué tipos de normas tenemos? Existen normas de tipo estructural, que está referido sobre todo al hecho de lo que estamos mencionando, ¿no? Y ahí está bien el ejemplo de lo que mencionaba Brunner. Por ejemplo, la norma de medios, que está relacionada a cómo nosotros podemos establecer un procedimiento para elaborar, por ejemplo, cemento, en cada una de las etapas. Esa es una norma de medios. Pero en cambio hay una norma de resultados, lo que les decía, la NTP. Yo no sé cómo estarán desarrollando ese cemento, cómo estarán elaborando ese cemento, ¿no? No sé si están moliendo, embolsando, mezclando, qué estarán haciendo, pero sé que como el resultado sí cumple el valor de resistencia mínimo. Son normas de tipo estructural. Dentro de lo funcional, nosotros tenemos pues normas de tipo básica, donde nos dan algunas situaciones o algunas directrices elementales referentes a un proceso, por ejemplo, ¿no? Como decía, las tecnologías limpias, yo puedo tener una situación bastante elemental, es una norma funcional básica. Existen aquellas de normas terminológicas donde nos dan algunas definiciones. En la ISO, por ejemplo, tenemos el glosario de términos. En las leyes también tenemos algo similar. Las normas de producto, similar a los resultados, en donde voy a establecer, por ejemplo, cuál debe ser el espesor de una lámina de vidrio o el peso de una bolsa, con cuánto debe estar. ¿Me entienden?
algunas normas que están relacionadas a la situación de seguridad. Y esto específicamente cuando hablamos de que en la realización de un producto, todos los las personas involucradas deberían realizar ese trabajo sin riesgo alguno. Las normas relacionadas al servicio, cómo es que se puede ofertar un servicio de tal forma que éste sea aceptado por sea aceptado por el cliente, pero que cumpla con condiciones y situaciones mínimas que hagan que el cliente se encuentre satisfecho. Podríamos encontrar, por ejemplo, las especificaciones de ingeniería. Ahí hablamos, por ejemplo, del tipo de material que puedo utilizar, ¿no? Cuando estoy hablando de una tubería que va a circular con agua dura o agua blanda. Y las normas de tipo funcional, pues, o de organización, como las normas ISO cuando hablamos de la gestión de la calidad. Existen diferentes tipos de normas que nos van a dar y que nosotros vamos a utilizar en la gestión ambiental. Vamos a utilizar en la gestión ambiental. Y lo administrativo, lógicamente, eso está directamente relacionado a cómo es que se va a desarrollar un procedimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, la evaluación de EIA podría ser, ¿no? Del estudio, o cómo es que se puede obtener un proceso de certificación. ¿Qué se busca con la normalización? Lo que se busca, entre otras cosas, es potenciar la calidad de los productos, de los procedimientos y servicios. Vean ustedes que aquí lo que nosotros vamos a tener es el final. Con la normalización queremos productos de calidad, queremos servicios de calidad, mediante un adecuado procedimiento. Y cuando digo adecuado procedimiento, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, voy a manejar adecuadamente mis residuos o evitar la generación excesiva de CO2. Y ahora sí, pues encuentro la relación entre la normalización como un instrumento de gestión de la calidad y el cuidado del medio ambiente. Porque si nosotros hacemos las cosas bien, cumplimos procedimientos, vamos a ir cuidando también el medio ambiente. Y lo vamos a ver más adelante también con más amplitud. Un proceso de normalización nos va a permitir mejorar la calidad de vida, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en un camal utilizo, según norma, 15 litros, ¿no?, de agua por carcasa, ¿no?, de un degollado, estoy cumpliendo con la norma, no estoy gastando más. Estoy cuidando el medio ambiente, no estoy gastando menos. Estoy evitando riesgos en la salud. Y tengo también la posibilidad de contar con un producto que me dé la certeza de que está bien tratado en su proceso de producción. Y todo eso se va a traducir en una situación de utilizar adecuadamente los recursos, optimizar el uso de la energía, hacer de que haya un beneficio económico. Mediante la normalización, lo que nosotros tenemos es esto, una situación de una comunicación clara también. Y hago aquí un pequeño stop y les pregunto a ustedes, y toditos ustedes me van a dar la razón. ¿Han hecho algún trámite administrativo en la universidad, en el edificio administrativo? ¿Han querido salir ustedes de viaje y me dicen sí?
¿Qué han encontrado? Les han dicho no es posible, que no ha llegado, que todo un problema, ¿verdad? Y lo que se quiere es que, lógicamente, cada uno de los señores que trabaja en un área determinada está cumpliendo sus funciones y trata de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Sin embargo, vemos que hay procedimientos que se repiten o que son innecesarios o que, entre otras cosas, por ejemplo, van a dar como resultado un enredo. Les comento, por ejemplo, que yo había solicitado la tramitación del certificado de parámetros urbanísticos de la sede de la capilla al municipio. Lo hice un día 1 de abril. Me pedí vacaciones allá en mi ex trabajo. ¿Por qué? Porque sabía de que este tema de licenciamiento teníamos que lograrlo sí o sí. Y me fui al municipio a tramitar esto. Y pasaba de una oficina a otra. Y en 27 días me entregaron el certificado. Pero en esos 27 días estaba todos los días en el municipio. Y veía cómo el documento pasaba de una oficina a otra, incluso regresaba y daba vueltas, porque ellos no sabían cómo resolver ese asunto. Y eso ocurre en muchos procedimientos administrativos. Cuando no está establecido, simplemente se enredan, porque no hay una comunicación clara. Entonces, cuando está normalizado, está establecido, está estandarizado, ya las actividades deberían fluir con normalidad. De tal forma que la normalización me ayude a que todo esto se haga de forma adecuada en los tiempos establecidos. Y a nivel internacional eso es fundamental, pues. ¿Qué imagen tienen de nosotros, de los peruanos, a nivel internacional? Entonces, cuando queremos nosotros incursionar en otros mercados, nos dicen, no, tráeme una norma ISO, porque siendo tú de donde eres, me genera ciertas dudas. En cambio, si yo le traigo que tengo estandarizado mis procedimientos, de que tengo una certificación ISO, lo más probable es que esas puertas de mercado se me abran más fácilmente. Y todo eso me va a ayudar a ¿qué? A hacer de que mi organización trabaje de manera más eficiente. Por eso es importantísimo que la normalización nosotros la podamos utilizar y aprovechar en el tema de las relaciones industriales y comerciales, en las instituciones públicas. El día viernes me llamaba uno de sus compañeros de ustedes y me decía de que su primo había ingresado por traslados externos a ingeniería ambiental. A mí me sorprendió, pero bueno, ya pues ingresó, no sé. ¿Y qué pasaba? De que no tenía certificados para poder matricularse. Que le estaban demorando allá, que acá no le comprendían, etcétera. O sea, no estaba normalizado. La normalización en un proceso de traslados externos debería pues estar claramente establecido, con tiempos adecuados. Si sabemos que va a demorar la emisión de un certificado, a no ser que sea negligencia pues del postulante, ¿no? Pero si nosotros establecemos bien, pues eso nos va a favorecer. Y con la normalización lo que nosotros pretendemos es certificar, por ejemplo, tener una ISO 14000, 9000 o la TRI-norma, ¿no? La de seguridad, que está establecido también en el tema legal. Y todo esto está relacionado con lo que es la calidad. Cuando nosotros nos referimos a calidad, vamos a tener diferentes opiniones, pero que en este momento nosotros la vamos a utilizar para poder mencionar lo siguiente. Realizar un producto de calidad, como veíamos anteriormente, significa seguir un procedimiento claramente establecido. Utilizar, entre otras cosas, los materiales adecuados, las cantidades adecuadas, de tal forma
que no genere inconvenientes en el proceso, de tal forma que no genere residuos innecesarios. Entonces la calidad total para mí también es un instrumento de la gestión ambiental. Ok, a ver, jóvenes, antes de que se me desmayen por el frío. José, ¿ya ingresaste? José Ángel. Está sufriendo, creo. Pare de sufrir. Ofertar un producto o un servicio de calidad como tal, sino también por el hecho de realizar las actividades de tal forma que cumplamos con lo normalizado y nos permita evitar, entre otras cosas, inconvenientes en el proceso y generación de residuos innecesarios, ¿no? De tal forma que estemos cuidando también el medio ambiente. En un análisis de lo que es calidad, nosotros vamos a encontrar que la calidad, por ejemplo, es barata. ¿Por qué la calidad es barata? Porque nosotros sabemos de que, y hemos escuchado muchas veces ese tema que dice que lo barato cuesta caro. ¿Por qué? Porque lógicamente se va a deteriorar. Nosotros cuando compramos un producto chino, ¿qué imagen tenemos? Y por el contrario, si compramos o si apostamos por un producto de calidad, eh, por ejemplo, un equipo, estoy hablando de laboratorio de origen alemán, yo sé que me va a durar mucho más tiempo que los otros. Entonces, desde ese punto de vista, nos dicen que la calidad es barata. Es un problema de la dirección porque sí, muchas veces se argumenta o se puede erróneamente pensar de que tener una deficiencia en los productos y servicios es culpa del operador o de la persona de menos rango en una organización. Eso es completamente falso porque nosotros sabemos de que parte de la cabeza, parte de la dirección, de la alta dirección, es la que identifica o la que debería identificar las deficiencias para mejorar y optimizar todos los procedimientos. Si la dirección no toma en cuenta esas deficiencias, lógicamente lo que vamos a tener es un producto de baja calidad. Y como tal, se va a encontrar su responsabilidad en ellos. Ustedes como usuarios, ¿qué cosa quieren de la universidad? Quieren que se les dé pues una formación de calidad. Y eso no va a depender pues del señor Waldir, por ejemplo, sino va a depender de la alta dirección, cómo es que apunta hacia los temas de calidad. Si nosotros estamos hablando de nuestra universidad, por ejemplo. Ahora, todos los esfuerzos que se hacen son enfocados siempre en los clientes. Cuando hablamos de calidad es pues un tema de los clientes. El cliente es el centro de atención de la organización, de la empresa, y todos los esfuerzos que se hagan de mejora se enfocan en el cliente. Y como todo, como decía en la pregunta de Elvis, hay resistencia, pero nosotros necesitamos cambiar esa forma de pensar, una situación donde todos y cada uno se comprometa con los temas de calidad. La calidad como tal se tiene pilares que están relacionados, por ejemplo, al tema del enfoque en el cliente. El cliente es la razón de ser de toda organización. Y si yo quiero ofertarle un producto de calidad, un servicio de calidad, lo que busco es satisfacer sus necesidades. Y esa satisfacción se va a dar a nivel y compromiso de toda la organización. De toda la organización. Con la situación de nosotros lograr la calidad, lo que vamos a tener, entre otras cosas, es pues de que todos los procesos y actividades tienen que ser o tienen que estar claramente definidos y en cada uno de los procesos lograr tener el aporte de cada una de las áreas, de los componentes para lograr ese producto de calidad.
¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos logrando avanzar en ese tema de calidad? Lógicamente, por ejemplo, con algunas formas de medición, en el caso del costo. Hemos dicho que la calidad es barata. En el tiempo debería darnos la razón el tema de los costos, cuánto estoy gastando en mantenimiento, por ejemplo. Si compro un producto o una maquinaria que no me va a dar los resultados que yo estaba esperando. Y todo eso enmarcado en un proceso de mejora continua. La calidad como tal, lo que nos debe dar es, entre otras cosas, el cuidado del medio ambiente, como hemos visto en los objetivos. Asimismo, podemos hablar también de la planificación, y es que en toda organización, si hemos hablado de calidad, la implementación de un sistema de calidad parte de una planificación, una situación de implementación y una situación de mejora. La planificación es una herramienta fundamental, y si lo vemos desde el punto de vista ambiental, la planificación tiene que ver con un proceso en donde nosotros vamos a, entre otras cosas, determinar cómo es que se va a aprovechar algunas situaciones, por ejemplo, de terreno, cómo es que podría variar la política, la economía y afectar los temas medioambientales. La planificación ambiental también se utiliza y es aprovechada en el ordenamiento territorial. Ver en qué zonas, por ejemplo, yo puedo pensar de que es apropiado para la urbanización desde el punto de vista residencial o industrial. Entonces, planifico cómo es que esto en el tiempo podría ir desarrollándose para no tener los inconvenientes que en algunos casos pudiera encontrar. Desde ese punto de vista, nosotros la planificación la podríamos encontrar tanto en lo urbanístico, tanto en lo presupuestal incluso, porque sabemos lo importante que puede ser el hecho de designar o destinar recursos para realizar algún tipo de actividades relacionadas a la protección del medio ambiente. Y aquí lo que se tiene que considerar es todos los aspectos relacionados y que nos hagan que son parte importante de la planificación, como el tema, por ejemplo, social, ¿no? Cómo es que nosotros pretendemos planificar algún evento o alguna situación de urbanización sin contar con la opinión del entorno social y económico. El desarrollo urbano y regional, cuáles son las perspectivas, las estrategias del gobierno regional, por ejemplo. ¿Cómo es que se pretende normar el uso del suelo? ¿Qué es lo que se pretende construir en un determinado área? Entonces, todos estos aspectos son los que debemos considerar cuando hablamos de planificación. Dentro de la gestión, ya habíamos adelantado esto, vamos a encontrar también al diseño. El diseño, entre otras cosas, lo que tiene es un objetivo, y el objetivo está directamente relacionado al hecho de poder, entre otras cosas, atender un problema específico. Si hablo de un proceso industrial y tengo un problema de generación de una gran cantidad de material particulado, podría implementar un filtro, les decía. Pero no solamente hablo de un proceso industrial, sino también en el propio diseño arquitectónico de los edificios. ¿Qué tipo de materiales se usan? ¿Cuánto de escombros puedo generar si en lugar de ello podría utilizar algún tipo de material más manejable? ¿No? Entonces, el diseño es un instrumento directo porque cuando nosotros hacemos un diseño, este directamente se va a enfocar en la solución de un problema identificado. Ahora se habla bastante de las ecoviviendas, ¿no? Que lo que se trata, entre otras cosas, me olvidé de esto, que se trata, entre otras cosas, es de aprovechar ciertos tipos de energía. Dentro de la misma gestión podemos encontrar a la cartografía y hemos visto ahora sobre todo cómo es que se utilizan bastante los sistemas de información geográfica
para generar, entre otras cosas, mapas, ¿no? Relacionados a algunos datos específicos en cuanto a ciencia. Oye, señores, señor delegado del octavo semestre, dígale a los señores que yo tengo clases hasta las 11:15 y por ende voy a hacer clases hasta las 11:16 todavía. Así es que no me molesten. Entonces, mediante la cartografía y los sistemas de información geográfica se han generado un montón de mapas, o se pueden generar una gran cantidad de mapas específicos y que nosotros los podemos utilizar en la gestión ambiental, como por ejemplo los mapas de riesgo. Ahora han visto ustedes con el tema del COVID, se han generado los mapas de temperatura, ¿verdad? Para ver en qué lugares específicamente podría estar concentrado el virus. Bueno, de la misma forma nosotros utilizamos estos mapas pues en la identificación de algunos impactos ambientales o de algunas zonas de riesgo de inundación, por ejemplo. Entonces, cuando vemos que existe una gran cantidad de mapas, tenemos que considerar que esta cartografía nos va a dar información de carácter descriptivo, por ejemplo, en qué zonas se puede encontrar una gran cantidad de vegetación, de mediana vegetación, de baja vegetación. ¿Lo podemos graficar? Sí lo podemos graficar. O nos pueden dar unos mapas que tienen un carácter interpretativo, de que en cuanto a el caso de la temperatura, ¿no? Cómo puede ir variando. Nosotros tenemos que analizar e interpretar, o también dar a conocer una información específica con una situación de un carácter orientativo. Eso lo vemos sobre todo en el tema de defensa civil, ¿no? Cuando se dice de que no se debe construir en zonas que son inundables, sin embargo vemos de que todos los años el mismo problema se va repitiendo. Ya casi terminando, encontramos a la evaluación estratégica ambiental, ¿no? Que es pues una evaluación ambiental como la que nosotros conocemos, pero que a diferencia tiene su enfoque en lo estratégico, en los objetivos estratégicos a mediano plazo de los gobiernos, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo del Estado peruano o del gobierno regional en cuanto a el desarrollo ambiental en la región Puno? Entonces, esos objetivos estratégicos los incluimos en esta forma de evaluación, de tal forma de que la evaluación ambiental no solamente va a estar limitada a lo técnico, a decir, pues, el impacto es alto, medio, bajo, frecuente, poco frecuente, a eso técnico que nosotros conocemos y que vamos a realizar la siguiente semana, perdón, sino que también se considera pues algunos aspectos como por ejemplo el participativo, el tema gubernamental, el tema económico, de tal forma de que esa evaluación se hace mucho más completa. Me refiero a que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una evaluación de un impacto ambiental, desde lo técnico lo que correspondería sería utilizar tal vez un filtro de fibra de vidrio, pero nos vamos a revisar la legislación y dice que la fibra de vidrio es cancerígena y está prohibida en nuestro país. Entonces ya entra a tallar también el tema legal y por eso es que es estratégico, es algo mucho más completo, ¿no? Los programas de vigilancia ambiental son también instrumentos de carácter preventivo y que son directos porque se implementan justamente para seguir o para hacer el seguimiento a aquello que en los estudios de impacto ambiental se han comprometido. Cuando nosotros identificamos un impacto, medimos o proponemos medidas de control y esas medidas de control que muchas veces quedan en el papel y a veces ni se supervisa si éstas se van a cumplir o no, merecen un programa de vigilancia. Este programa de vigilancia puede contemplar la participación ciudadana, la participación de organismos supervisores y fiscalizadores, de tal forma de que ellos hagan un seguimiento hacia las actividades propuestas y se determine en qué medida se está cumpliendo o no lo propuesto. Esos planes de vigilancia, sobre todo, los encontramos cuando nosotros nos referimos al tema de la evaluación y el estudio de impacto ambiental. Ahora, en un proceso de vigilancia, lógicamente, pues todo tiene unas etapas que parte del inicio, donde se ha iniciado la actividad,
luego ya en el propio funcionamiento del proyecto, y finalmente si correspondiera en la parte de cierre, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas, en cada uno de las fases del proyecto, de una actividad, se han contemplado medidas correctivas y preventivas. Y esas medidas y correctivas y preventivas tienen que seguirse o monitorearse en cuanto a cumplimiento, como habíamos mencionado. Y ese cumplimiento se va a dar en cada una de las fases. A veces se puede erróneamente creer de que el seguimiento o la verificación se va a hacer o al final o solamente en alguna etapa específica. No, el seguimiento debe ser completo, ¿no? Ese es un error que generalmente se comete cuando nosotros hablamos de los programas de vigilancia. Y en los económicos, pues en los económicos encontramos un soporte fundamental en cuanto a la gestión ambiental. Porque los instrumentos económicos como tal son instrumentos igual que los que nosotros conocemos, en donde hay pues indicadores, etcétera. Pero lo que encontramos es que como todo indicador económico, todo instrumento económico, primero tengo que identificarlo, luego valorarlo y finalmente distribuirlo o imputarlo. Estoy hablando de lo económico. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un costo de producción de una casaca, ¿cuánto cuesta producir una casaca? 100 soles. De esos 100 soles, ¿cuánto es mano de obra? Tal vez 20. Entonces eso se lo voy a dar a recursos humanos. Pero recursos humanos también gasta en alimentación de ese personal. Y ese es otro costo. Es decir, en lo económico, cuando nosotros hablamos de un instrumento económico, necesito identificar de qué se trata, darle la ponderación correspondiente y la imputación al área correspondiente. Eso mismo lo vamos a hacer en el tema económico, pero cuando hablamos del medio ambiente. Es decir, si nosotros nos enfocamos en un tema específico, como es el barrido de calles, es netamente medioambiental. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto es recursos humanos? ¿Cuánto de ello tiene que ver con elementos de protección personal? Entonces, ¿a dónde voy cargando esos costos? ¿Al público? ¿A recursos humanos? ¿A dónde? Voy identificando. Y sobre todo, pues he gastado en elementos de protección personal 700,000 soles en el mes hasta el mes de junio. Y es mucho. Quiero optimizarlo. Debería reducir pues a 500,000 por lo menos. Ese mismo tratamiento le vamos a dar a lo ambiental. Y aquí se tiene que tener en consideraciones todo lo que es relacionado pues a las externalidades, a las políticas económicas, a lo que son los costos del proceso, los costos de la no actuación. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hago nada en materia ambiental? En lugar de haber generado algunas ganancias, voy a generar pérdidas. Y ahí esos son costos. Lo económico nos es muy útil desde el punto de vista, por ejemplo, de que está normado y si no cumplo, hay sanciones. O simplemente hay los famosos, las famosas multas. Entonces, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos una opción de la autorregulación. Saber de que si nosotros no invertimos en atender un problema ambiental específico, vamos a tener más pérdidas. Y esos instrumentos económicos vienen de distinta procedencia, como por ejemplo la subvención que nos puede dar el gobierno. Ahora hemos escuchado a los transportistas pedir subvención, subsidio. Desde el punto de vista ambiental también existe esta definición.
Pero lógicamente aquí yo sí estaría más de acuerdo porque hay un objetivo claro, que es el objetivo de preservar el medio ambiente. Existen los bonos que uno puede acceder, por ejemplo, cuando se actúa responsablemente en el tema medioambiental. O los créditos que se pueden procurar aprovechar. Sin embargo, también hay barreras que se tienen que considerar cuando nosotros vamos implementando o utilizando este tipo de instrumentos. Pero los instrumentos económicos son muy importantes desde el punto de vista sobre todo de que cuando sabemos de que hay una organización que sabe que puede acceder a un crédito o a un bono y hace esfuerzos en el tema medioambiental. O por el contrario, cuando dice que y sabe que se le va a sancionar, hace esfuerzos en el tema medioambiental. Desde todo punto de vista, son muy aplicables este tipo de instrumentos, ¿no? Y finalmente, los programas de inversión ética, pues que aquí lo que se pretende es que lo que se vaya a desarrollar tenga un nivel de responsabilidad, actuando siempre con un sentido ético. ¿Correcto? Bien, jóvenes. Preguntas. Adelante, Kevin, adelante. Doctor, una pequeña pregunta, ¿no? Está en la diapositiva 9 donde está hablando acerca de en este caso, ¿no? De los miembros que trabajan en una organización. Como usted ya tuvo una experiencia en trabajar en una organización, ¿cómo lo manejan en este caso? Netamente como recurso humano, ¿no? Para digamos decirlo así, ¿no? Recursos humanos de calidad, o sea, ¿cómo lo maneja la organización? Bueno, la gestión del recurso humano es algo muy importantísimo, ¿no? Nosotros también habíamos seguido un diplomado en la gestión de recursos humanos, en donde son muchos factores los que se van a tratar, pero resumiendo y simplemente yendo a tu pregunta, es que la organización privada, sobre todo, tiene muy en claro de que el recurso humano, la mayoría de empresas, es el activo más importante de toda organización. Y en este caso, contar con el recurso humano más idóneo y apropiado es una función directa del área de recursos humanos. Por eso es que yo discrepo sobre todo aquí en la universidad cuando veo de que la selección docente, el área de recursos humanos saca cuerpo, no opina, no dice nada. Yo como coordinador, yo no tengo por qué estar coordinando y pidiéndole por favor al docente X que venga a enseñar, sino por el contrario, recursos humanos debería darme al mejor material, al mejor docente como profesor para que venga a desarrollarse. Y si no cumple sus funciones, recursos humanos debería realizar pues todas sus actividades correspondientes. Sin embargo, no sé pues si es así en todas las